Muy bien, buenas tardes, bienvenidos. Nos encontramos una vez más en Palabras de Vida, Ministerio Internacional para el Mundo desde Argentina. Hoy vamos a tocar un tema en cierto modo urticante para algunos, que es la otra mejilla. Vamos a dividirlo en algunas partes. Hoy vamos a entrar de lleno con la parte uno y el título que hemos elegido para esta sección se llama El instinto de la venganza. Quiero comenzar pidiéndoles que hagamos una composición de lugar. Piensen en ese día en la oficina. Habías trabajado duramente semanas en una propuesta. Habías sacrificado horas de sueño, habías descuidado a tu familia, habías puesto tu alma en ese proyecto. Y en el momento de la reunión, justo cuando estabas presentando tu idea, un colega te interrumpió. No fue una interrupción amable, fue un comentario sarcástico diseñado quirúrgicamente para hacerte quedar mal frente a tu jefe. ¿Recuerdan el silencio que ocurrió en la sala? ¿Recuerdan cómo los demás bajaron la mirada o se rieron nerviosamente? En ese instante sentiste algo físico. Sentiste como la sangre subía caliente a tu rostro. Sentiste que el estómago se te cerraba. Sentiste una mezcla tóxica de vergüenza mezclada con furia. O quizá la escena fue diferente. Quizá fue una cena familiar, ese lugar donde se supone que deberías estar al amparo, seguro y amado. Y de repente, un pariente hizo un comentario gracioso, entre comillas, sobre tu situación económica, o sobre cómo estás criando a tus hijos, o sobre tu propio matrimonio. Fue una estocada cruel disfrazada de broma. Todos en la mesa se rieron, pero tú no te reíste. Tú te quedaste congelado, con la sonrisa fingida pegada en la cara, mientras por dentro sentías que algo se rompía. En ese preciso segundo, cuando nos sentimos expuestos, vulnerables y atacados, hasta injustamente, se despierta la voz antigua dentro de nosotros, que no es la voz del Espíritu Santo, no es la voz de la sabiduría. Es un grito visceral, primitivo e instintivo que sale desde las entrañas de nuestro ADN caído. Esa voz grita una sola orden: defiéndete, no te quedes callado. Si no respondes ahora mismo, van a pensar que eres débil. Tienes que devolver el golpe más fuerte para que aprendan a respetarte. Es el instinto de conservación en su estado más crudo. Es la ley de la selva aplicada a las relaciones humanas. Comer o ser comido. Sentimos que ese ataque nos ha quitado algo vital. Sentimos que nos ha robado nuestra dignidad. Y la lógica humana nos dice que la única forma de recuperar esa dignidad perdida es arrebatándosela a nuestro agresor. Creemos que si logramos humillarlo de vuelta, si logramos decir la última palabra, entonces habremos ganado esta disputa. El gran problema es que no luchamos solo contra nuestra propia carne. Luchamos contra una cultura entera que valida, aplaude y hasta premia el instinto de venganza al que nos estamos refiriendo. Miren las películas más taquilleras de Hollywood. ¿Cuál es el guión básico de casi todas las películas de acción? Es la historia de un hombre o una mujer a quien le hicieron algo terrible al principio del film y que pasa las siguientes 2 horas cazando a los responsables para hacerles pagar con sangre. Y nosotros, los cristianos, estamos sentados en el cine y vemos que hay una satisfacción también dentro de nuestro corazón cuando el malo recibe su merecido. Aplaudimos la venganza. Llamamos a este aspecto justicia poética. ¿Por qué? Porque nos han entrenado para creer que el equilibrio del universo depende de que el que la hace la paga. Lo vemos en las redes sociales todos los días. Vivimos en la era del mic drop. ¿Saben a qué me refiero con mic drop?
Es esa imagen que se originó en el rap, donde uno de los raperos que se están contestando recíprocamente presenta un argumento tan contundente y tan fuerte que directamente arroja el micrófono al suelo, mic drop, diciendo: no hay argumento que pueda vencer mis dichos, he ganado esta batalla. Lo que te está diciendo en definitiva es: gané, la victoria es mía, fin de la discusión. Porque es la era de la respuesta fulminante. Celebramos cuando alguien destruye a un crítico con un comentario ingenioso y cruel. Decimos: wow, lo puso en su lugar. Admiramos al que tiene la lengua más afilada. Se nos enseña desde el patio de la escuela: no te dejes humillar. Si te pegan, pega más fuerte. Se nos enseña en el mundo de los negocios: es un mundo de tiburones. Si muestras debilidad, te devoran. Tenemos un miedo terrible a la mansedumbre. Hemos llegado a creer que poner la otra mejilla es sinónimo de ser un cobarde, simplemente porque el mundo lo declara. Creemos que es una invitación a hacer una alfombra donde el mundo puede limpiarse los pies todas las veces que quiera. Creemos que si no defendemos nuestro honor con uñas y dientes, nadie más lo hará y terminaremos siendo aplastados. Y así, impulsados por este miedo y validados por nuestra cultura, quedamos atrapados en un ciclo agotador e interminable. Alguien nos grita en el tránsito y nosotros bajamos la ventanilla para gritarles con un insulto peor. Alguien nos ofende en internet y pasamos 20 minutos redactando el veneno perfecto para responder. Alguien nos trata mal en casa y lo castigamos con la ley del hielo o con sarcasmo. Creemos que estamos siendo fuertes. Creemos que estamos ejercitando nuestro derecho, pero en realidad lo único que estamos siendo es lo que la palabra de Dios dice: estamos siendo esclavos. Estamos atrapados en una cadena de acción y reacción, donde en definitiva nadie es libre. El mal simplemente rebota de una persona a otra, creciendo como una bola de nieve, y nadie tiene la valentía espiritual para detenerlo. Nadie es lo suficientemente fuerte para absorber el golpe y no devolverlo. Entonces, en este punto me pregunto: ¿es posible que la verdadera fuerza no se parezca en nada a lo que se nos ha enseñado? ¿Es posible que la mayor victoria de un ser humano no sea destruir a su enemigo, sino desarmar su odio? Y aquí es donde entra nuestro Señor Jesucristo. Y entra en un momento de la historia donde esta tensión estaba a punto de explotar. Si hubiéramos caminado por las calles de Galilea en el primer siglo, habríamos sentido la violencia en el aire mismo. El pueblo judío vivía bajo la bota del Imperio Romano, aplastados por el pie del Imperio Romano. Un soldado romano podía detenerte en la calle, insultarte, golpearte u obligarte a cargar su equipo, y no podías hacer absolutamente nada legalmente. La gente estaba harta, estaban furiosos, anhelaban un Mesías, pero querían un Mesías a su imagen y semejanza, porque ellos esperaban un guerrero. Querían a alguien con una espada más grande que la del César. Querían a alguien que los liderara en la revolución y dijera: ya basta, ahora es nuestro turno. Ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. Esa era la expectativa y esa era la solución que todos esperaban. Y entonces Jesús se sube al monte, se sienta. La multitud contiene el aliento esperando el llamado a las armas. Pero Jesús abre su boca y suelta una declaración que parece desafiar las leyes de la física social y hasta los instintos más básicos de nuestra supervivencia. No nos da un plan de ataque militar, no nos da técnicas de defensa personal, nos entrega el manifiesto de un reino que no es de este mundo. Nos invita a una forma de vida que es, a primera vista, escandalosa. Una forma de vida que parece locura para los que se pierden, pero que es poder de Dios para los que se salvan, como lo dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 1. Lo que vamos a estudiar hoy en Mateo 5 no es un consejo bonito para tener paz interior, chicos. Es una confrontación directa con nuestro ego. Y aquí es donde es confrontativo el mensaje. Nos va a doler.
Va a ir en contra de todo lo que tu carne te grita que hagas. Pero les prometo algo. Si logramos entender lo que Jesús realmente quiso decir, no lo que creemos que dijo, sino lo que realmente dijo, encontraremos el secreto de una dignidad que es invencible. Descubriremos que existe una forma de vencer al mal sin convertirnos en el mal. Pero para entrar en esa libertad, primero tenemos que entender una verdad fundamental que repetiremos durante todo este mensaje. Una verdad que quiero que graben en su espíritu a partir de este momento. Es muy breve y es el mensaje fundamental de nuestra enseñanza hoy. Tu golpe no define mi valor. Repito, tu golpe no define mi valor. Así llegamos entonces al punto 2. Como ven en el índice, habla de la invitación imposible. Si tienen sus Biblias, ábranlas en el capítulo 5, porque vamos a leer los versículos 38 y 39. Estamos en el corazón del Sermón del Monte. Jesús no está dando sugerencias, está redactando la constitución de su reino. Y al llegar a este punto, suelta una de las declaraciones más difíciles de digerir de toda la escritura. Este es el versículo sobre el que vamos a pivotear, no solo en la enseñanza de hoy, en varias más. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Cuando leemos esto en la iglesia, solemos decir amén por costumbre. Pero si escuchamos esto con nuestros oídos humanos y cotidianos, algo dentro de nosotros se revela. ¿En serio, Jesús? ¿Me estás diciendo que si alguien me golpea, debo facilitarle que me golpee de nuevo? ¿Me estás diciendo que la respuesta al abuso es bajar la guardia? Esto no solo suena difícil, suena peligroso. Suena también injusto. Suena como una receta perfecta para que los malvados dominen la tierra y los buenos se extingan. Aquí sentimos la tensión real, porque vivimos en un mundo que funciona bajo un sistema de contabilidad estricto, que se llama la justicia retributiva. El que la hace, la paga. Para entender el choque que Jesús provoca, debemos entender primero contra qué está hablando. Él cita la famosa ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Nosotros, con nuestra mentalidad moderna, solemos ver esta ley como antigua o algo bárbaro y a veces hasta cruel. Nos imaginemos gente en la calle sacándose los ojos. Pero necesitamos corregir esta visión. En su contexto histórico original, la ley del talión, que está registrada en Éxodo 21 para quien quiera leerlo, no fue un acto de crueldad, fue un avance extraordinario de misericordia de parte de Dios. Piensen en el mundo antiguo. Era un tiempo donde, como lo relata la escritura, literal, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En Génesis 6:5 lo pueden ver. Repito, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Antes de esta ley, la venganza no tenía frenos, no tenía límites. Si alguien de una tribu hería a alguien de mi tribu, la respuesta nunca era proporcional, era exponencial. Si tú me dabas un golpe, yo te mataba. Si tú matabas a mi oveja, yo quemaba tu casa. La venganza era una espiral de sangre que no tenía fin. Dios estableció la ley del talión como un dique de contención a la ira humana. El principio, en sí mismo, era revolucionario. La respuesta no puede ser mayor que la ofensa. La ley decía, alto, si él te sacó un diente, tú solo tienes derecho a un diente. Ni uno más ni uno menos. Era una ley de justicia civil diseñada para prevenir el caos social, asegurando que el castigo fuera exactamente equivalente al daño. Era justa, también era lógica. Nos daba la sensación de equilibrio. Estamos a mano, ojo por ojo.
Pero Jesús no vino a administrar un sistema civil, vino a inaugurar un reino espiritual. Repito, Jesús no vino para administrar un sistema civil, sino a inaugurar un reino espiritual. Y él toma este estándar de justicia, que ya de por sí acabamos de ver que era mejor que lo que había, por lo tanto era bueno, y dice, eso no es suficiente para mis discípulos. Él usa su autoridad suprema cuando dice, pero yo os digo. Jesús nos invita a renunciar voluntariamente al derecho de venganza personal, mientras que la ley civil dice, tienes derecho a exigir una compensación exacta. La ética del reino que Jesús nos está enseñando dice, tienes la libertad de renunciar a tu derecho para mostrar el carácter de Dios. Esto es una transición dramática. Pasamos de la justicia retributiva, como vimos, a la gracia redentora. ¿Lo ven? Lo que nos revela que hoy cada uno de nosotros somos portadores de esa misma gracia con la que hemos sido perdonados y restaurados. Debemos vivir bajo el principio que Jesús estableció. Él dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. ¿Acaso habremos de comportarnos como si nunca hubiésemos recibido esa gracia? Confrontativo, porque Jesús nos está confrontando, ¿eh? Y para explicar esto, Jesús usa una frase que nos confunde. No resistáis al que es malo. Repito, no resistáis al que es malo. La palabra griega aquí es antistemi. Es un término militar, pero fuerte. La palabra griega literalmente significa pararse en contra de en una postura de combate. Lo que Jesús está diciendo es, no entres en una batalla de fuerza contra fuerza. No uses las mismas armas del enemigo para combatirlo. Y aquí es donde nuestras mentes se llenan de objeciones legítimas. Pastor, ¿significa esto que debo ser pasivo ante la maldad? ¿Significa que si atacan a mi familia, no hago nada? Entonces, ¿es cierto que el cristianismo es para cobardes? Estas preguntas nos atormentan porque sentimos que la pasividad ante el mal también es pecado. La respuesta a estas preguntas es que tienen razón. Jesús no está predicando pasividad. No está predicando cobardía. Si interpretamos la otra mejilla como no hagas nada y deja que te destruyan, hemos malinterpretado a Jesús. Jesús no nos pide que seamos víctimas. Nos está llamando a una forma superior de resistencia. Pero, ¿cómo se resiste sin golpear? ¿Cómo se vence sin violencia? Esto no es lo que me enseñaron. El mundo no conoce esta respuesta. Por eso, nunca nos la pudo enseñar. Para entenderlo, necesitamos dejar de leer el texto con los ojos del siglo XXI y ponernos las sandalias de un judío del primer siglo. Necesitamos entender qué significa realmente ese golpe en la mejilla derecha, porque allí, en ese detalle cultural que estamos ignorando, está la llave secreta de nuestra propia dignidad. Prepárense, porque lo que vamos a descubrir ahora cambia por completo el significado de la pelea. Así llegamos al punto 3. Vamos a hablar de la lógica del reino. Para desatar este nudo, necesitamos hacer un viaje. Quiero que dejen su mentalidad occidental del siglo XXI aquí mismo, en el presente. Vamos a caminar por las calles polvorientas de la Palestina del primer siglo. Vamos a entrar en un mundo donde el honor es todo, y donde un gesto vale más que 1000 palabras. Esa es la escala de valores en la que nos estamos metiendo ahora. Por eso vamos a ver el insulto del revés. Jesús nos dio una pista geográfica muy específica en su mandato, una pista que a menudo pasamos por alto
porque leemos demasiado rápido conforme a nuestra época todo ya. Él dijo, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha. Detengámonos aquí un segundo. Piensen en la anatomía básica de un golpe. La mayoría de las personas son diestras. Si yo estoy enojado contigo y quiero pelear, si mi intención es lastimarte físicamente, voy a cerrar mi puño derecho y voy a lanzar un golpe directo. Por la trayectoria natural del brazo, mi puño derecho golpearía tu mejilla izquierda. Entonces, ¿por qué Jesús especifica la mejilla derecha? Recordemos que la mano izquierda era considerada impura y no tenía usos sociales ni públicos. Presten atención, pues esto es un detalle que va a definir todo. En la cultura semítica del primer siglo y en gran parte del Medio Oriente antiguo, la mano izquierda se reservaba para tareas de higiene personal y se consideraba impura. Le llamaban tame. Nunca se usaba para comer, menos para saludar, ni bendecir ni gesticular socialmente. Usarla para tocar a otro era, adicionalmente, un insulto. Por lo tanto, para golpear tu mejilla derecha utilizando mi mano diestra, la física me obliga a hacer un movimiento diferente. No puedo usar el puño cerrado de frente. Tengo que girar la muñeca y golpearte con el dorso de la mano. Tengo que darte un revés. Y aquí está el secreto que cambia todo. En la cultura judía y romana del primer siglo, golpear a alguien con el dorso de la mano no era un método de combate. El golpe con el dorso de la mano tenía un solo propósito. ¿Saben lo que significaba? El insulto máximo que podías recibir. Este era el golpe que un amo le daba a su esclavo para recordarle su lugar. Era el golpe que un romano le daba a un judío para decirle, tú eres un perro conquistado. Era el golpe de un superior que le daba a un inferior para decirle, tú no eres nadie, yo estoy aquí arriba, tú estás allí abajo, te desprecio. No buscaba romper el cuerpo, buscaba romper el espíritu. ¿Están viendo? Buscaba deshumanizar a la víctima y reafirmar la superioridad del agresor. Vamos a ver una escena en el mercado público. Visualicen esto conmigo, por favor. Imaginen un mercado lleno de gente. Hay un hombre rico y poderoso frente a un jornalero pobre. El rico está furioso. Quiere demostrar su poder. Levanta su mano derecha y con el dorso, ¡pam!, golpea la mejilla derecha del jornalero. El sonido es seco y la humillación es pública. Todos miran. El mensaje ha sido entregado. Tú eres menos que nada. En ese momento el jornalero tradicionalmente tiene dos opciones. Una, sumisión, que era el equivalente a cobardía. Agachar la cabeza y retirarse aceptando que no vale nada. O reacción, que equivale a violencia. Aquí sí, devuelve el golpe, lo cual altamente probable le cueste la vida o la libertad. Pero este jornalero sigue a Jesús y hace lo impensable. Lentamente, después de recibir el golpe, levanta la cabeza, mira al rico a los ojos, sin miedo, pero sin odio, y con un movimiento firme gira su rostro y ofrece la mejilla izquierda, haciendo algo así. ¿Están entendiendo lo que acaba de pasar? Porque esta es la jugada maestra de Jesús. Al ofrecer la mejilla izquierda, el jornalero le ha creado un problema imposible al agresor. El rico ya no puede darle un revés con la mano derecha. De hecho, la nariz está protegiendo la mejilla derecha. Está así. Si quiere golpearlo de nuevo en la mejilla izquierda, tendrá que usar la palma abierta o el puño cerrado. Y en ese mundo del primer siglo,
golpear con el puño era un acto reservado para la pelea entre iguales. Sin decir una palabra, el jornalero le estaba gritando en la misma cara a su agresor: Señor, usted puede golpearme, pero no puede humillarme. Usted intentó tratarme como un esclavo, pero yo me paro frente a usted como un hombre libre. Era un jornalero, un trabajador. Me niego a aceptar su definición de que soy inferior. Si quiere tocarme de nuevo, tendrá que hacerlo reconociendo que soy un ser humano igual que usted. El agresor entonces quedaba desarmado moralmente. Su intento de humillación ha fallado. El mal ha chocado contra un muro de dignidad, que es lo que Jesús vino a traernos. Por eso dijimos al principio y continuaremos diciendo, tu golpe no define mi valor. Tu golpe no define mi valor. Luego encontramos el espejo del maestro. Ahora, esto podría sonar como una simple técnica psicológica, pero en realidad no lo es, porque Jesús no solo predicó esto, él lo vivió. Él es la interpretación viva de sus propias palabras. Vengan conmigo a la noche del arresto de Jesús. Los reúno otra vez, continuamos el viaje. Estamos en el patio del sumo sacerdote. La noche fría, fuego para calentarse. Mientras Jesús es interrogado, un alguacil levanta la mano y le da una bofetada en pleno rostro. Ahí está la situación exacta que Jesús describió. Un golpe injusto dado por una autoridad para humillar. ¿Coincidimos? ¿Qué hizo Jesús? Siguiendo fiel a su enseñanza, puso la otra mejilla. Pues no. Mucha gente cree que poner la otra mejilla es quedarse callado y aguantar. Pero Jesús no se quedó callado. Jesús miró al guardia y le dijo, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien he hablado, ¿por qué me golpeas? Juan 18:23. Observen esto. Jesús no devolvió el golpe físico. No usó su poder divino para destruir al hombre, pero tampoco bajó la cabeza sumisamente. Él usó su boca para defender la verdad. Apeló a la justicia, pero legal. ¿Por qué me golpeas? En otras palabras, lo que Jesús dijo fue, si esto es un juicio, pruébame el delito. Y si no puedes, tu violencia es ilegal, porque no hay delito. Esto nos enseña algo vital. Poner la otra mejilla no significa coserse la boca. No significa que no podamos denunciar el abuso. Significa que podemos confrontar el mal y defender la verdad, pero sin odio y sin violencia. Jesús mantuvo su dignidad y expuso la injusticia, y todo lo hizo, como todo lo demás que hizo, sin pecar. ¿Ven? Y el ejemplo supremo llegó en la cruz. Los clavos en las manos, burlas, escupitajos. Jesús tenía todo el poder para vengarse. Podía haber bajado de esa cruz y destruido a sus enemigos, instantáneamente, pero eligió no hacerlo. En lugar de maldiciones, de sus labios salió una oración que impactó y cambió todo el universo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Colgado en una cruz, agonizando. Lucas 23:34. Este es el caso más extremo del amor activo hacia el enemigo. No es solo no golpear, es interceder por el bien de quien te está matando. Algo que para una mente que aún se aferra a lo carnal suena absolutamente inconcebible. Y me pregunto, y les pregunto, ¿será nuestro caso? Así llegamos a la promesa teológica. Sé lo que están pensando. Pastor, Jesús es Dios. Yo soy humano. Yo tengo sangre caliente. ¿Por qué debería yo renunciar a mi derecho de defenderme? ¿Qué gano con eso?
No se te ocurrió, porque tu carne y tu viejo hombre te ministra y lo está haciendo en este momento y te hace dudar de lo que Jesús dijo y de lo que Jesús hizo y nos mostró. La respuesta no está en la psicología, está en algo que ustedes ni se lo van a imaginar. La respuesta a este planteamiento está en la ciudadanía. Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, pero mi reino no es de aquí. Jesús conecta la naturaleza del reino con el uso de la violencia. Los reinos de este mundo funcionan con la fuerza. El que tiene la espada más grande gana, pero el reino de Dios funciona al revés. No avanzamos matando al enemigo, avanzamos, escuchen, muriendo por el enemigo para que él pueda vivir. ¡Wow! ¿Cómo nos confronta, no? Estamos contra la pared y el Señor es el portador de la espada del Espíritu, la palabra, y nos ha puesto contra la pared. Repito, no avanzamos matando al enemigo, avanzamos muriendo por él para que el enemigo pueda vivir. No vencemos imponiendo fuerza, sino mostrando el poder de Dios a través de nuestra mansedumbre. Tal vez te preguntes si morir para salvar a uno solo realmente vale la pena. Y permíteme que no sea yo quien te responda, sino el cielo mismo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Una vida restaurada, rescatada de la esclavitud de la que estamos hablando, alegra el cielo, inunda de gozo el mundo de nuestro Señor, el reino. Para los que quieran ahondar después, esto está en Lucas capítulo 15, versículo 7. El apóstol Pablo entendió esto cuando Dios le dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Hermanos, se requiere más fuerza espiritual para controlar la mano que quiere golpear que para soltar el propio golpe. Cualquier cobarde puede pelear, pero sí necesita un poder sobrenatural para absorber el mal y devolver ¿qué? El bien. Y finalmente, hay una garantía que nos permite soltar la venganza. El apóstol Pedro nos dice que cuando Jesús sufría, no amenazaba, sino que, literal, encomendaba la causa al que juzga justamente, a Dios. Aquí está la clave de tu paz mental. Renunciar a la venganza no significa que la justicia quede impune. Significa que confías tanto en la justicia de Dios que no necesitas usurpar su función de juez. Dios vio ese insulto. Dios vio esa trampa en la oficina. Y Él es un juez mucho más justo que tú. Cuando intentas vengarte tú mismo, le estás diciendo, Dios, hazte a un lado. Yo me hago cargo. Yo puedo juzgar mejor. Esto es arrogancia. Pero cuando pones la otra mejilla, estás diciendo, Padre, esto duele. Padre, esto es injusto. Pero confío en que tú eres juez justo. Yo me encargaré de amar. Tú te encargarás de juzgar. Esto trae un descanso profundo al alma. ¿Por qué? Porque nos hace libre de la carga de ser el vengador de tu propia historia. Puedes caminar con la frente en alto, sabiendo que tu identidad no depende de cómo te traten los demás, sino de quién eres en Cristo. Por eso decimos, tu golpe no define mi valor. ¿Quién soy en Cristo? Les hablé de ciudadanía. Somos ciudadanos del reino. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, del amado Hijo de Dios. Tu golpe no define mi valor. Entramos en el último punto y hablamos de la victoria sin espada. Antes de terminar, necesito hacer una distinción pastoral vital. Sé que al hablar de no resistir, surgen miedos
que son legítimos. Alguien aquí mismo puede estar pensando, entonces, ¿tengo que dejar que mi esposo me golpee? ¿Tengo que callarme ante un delito? ¿Debo dejar que abusen de mis hijos? Hermanos, escúchenme bien esta respuesta. Absolutamente no. No. Obedecer a Jesús no significa tolerar el pecado, ni mucho menos ser cómplice de la maldad criminal. Recuerden que el mismo Jesús dijo, con la otra mejilla, pero también confrontó verbalmente al guardia que lo golpeó, exigiendo una explicación justa en un contexto legal. Y el apóstol Pablo, cuando fue maltratado ilegalmente, apeló a su ciudadanía romana y exigió que las autoridades cumplieran la ley, cuando declaró, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, vengan ellos mismos a sacarnos. Hechos 16:37. Hay una línea clara en la Biblia. Una cosa es la venganza personal, que nace del odio y busca herir. Y otra muy distinta es la defensa legal, que busca la justicia y la protección. El cristiano renuncia a tomar la justicia por su propia mano, pero no renuncia a buscar la protección de las autoridades que Dios mismo ha establecido para frenar el mal. Así que, si estás en peligro físico o bajo abuso, tu primer acto de dignidad cristiana, a más de orar, es buscar ayuda, llamar a la policía o buscar un amparo legal. Esto no es venganza, se llama justicia. Pero para la mayoría de nosotros, la batalla de esta semana, gracias a Dios, no será en un tribunal, sino en lo cotidiano. Serán las pequeñas humillaciones. Y allí es donde debemos aplicar esta ética radical que nos enseña Jesús. Veamos cómo lo aplicamos en nuestras relaciones personales. Pensemos en las redes sociales. Esta semana es probable que alguien publique un comentario ofensivo o sarcástico en tu contra. La tentación natural será destruirlo. Querrás escribir una respuesta mordaz para dejarlos en ridículo ante todos. La respuesta del reino es soltar el teléfono. En lugar de teclear con rabia, tendrás que elegir si vas a borrar el comentario o vas a responder con gentileza. Por ejemplo, gracias por tu opinión. Me bendice y te bendigo. El resultado es que el ciclo de odio morirá en ti. No le darás oxígeno al fuego y protegerás tu corazón de la amargura, porque en ti se terminó la discusión. ¿Y qué pasa con el trabajo? Pensemos en la oficina. Quizás un jefe te culpe injustamente por un error frente al equipo, o un compañero intenta robarse el crédito de tu trabajo. La tentación natural es el sabotaje, hablar mal de ellos a sus espaldas o enviar correos pasivo-explosivos, agresivos. La respuesta del reino es la firmeza, pero sin ira. Vas a pedir una reunión privada, vas a mirar a los ojos y vas a decir la verdad. Entiendo el problema y quiero solucionarlo, pero necesito aclarar que los hechos no son reales. Aquí está la evidencia de mi trabajo y presentas tus fundamentos. Sin insultos, solo verdad. El resultado es que defenderás tu integridad profesional sin perder tu testimonio cristiano. ¿Y en tu familia? ¿En tu casa? Por ejemplo, tu cónyuge llega estresado y te hablará mal, o tu hijo adolescente te levantará la voz. La tentación natural es gritar más fuerte para imponer respeto. La respuesta del reino es ofrecer la otra mejilla, en este caso, emocionalmente. Veo que estás alterado y eso me duele. No voy a pelear contigo. Hablemos cuando estemos tranquilos porque te amo. Y te retiras. El resultado es poderoso porque es imposible que uno solo pueda pelear. Tu suavidad actuará como un espejo donde ellos verán su propia falta de control. ¿Se está entendiendo? Hermanos, no nos engañemos.
Vivir esto es imposible con nuestras propias fuerzas. Nuestra carne quiere venganza. Si intentan hacer esto con pura fuerza de voluntad, lamentablemente ya les anticipo, el fracaso está asegurado. Porque esta batalla no se gana con recursos humanos, sino bajo el principio divino que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. El secreto no es intentarlo más fuerte, es depender más profundamente del Señor. Necesitamos recordar que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Solo el Espíritu Santo puede darnos el dominio propio para cerrar la boca cuando nuestra carne quiere gritar y también darnos amor por quien nos ofende cuando nuestros puños se cierran para enfrentar una pelea. Iglesia, van a salir a un mundo difícil que intentará definirlos por la forma en la que los trata. Pero cuando enfrenten un desafío, quiero que lleven grabada en el alma la verdad que hemos repetido hoy. Digámoslo juntos. Tu golpe no define mi valor. Gloria a Dios. Este es el final del mensaje de hoy. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la continuidad, parte 2.